Bienvenidos a esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título Informe de Desempeño Anual de SACISOPA. Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas por el ponente, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma, se podrá visualizar y darle respuesta. Me complace presentarles a la ingeniera Yulisa Murillo, ingeniera ambiental egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana, con especialidad en remoción de contaminantes y procesos limpios. Cuenta con experiencia en gestión ambiental y cumplimiento regulatorio en el sector energético. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de implementación del SACISOPA en eServices, donde participa en el desarrollo y seguimiento de estrategias para la correcta aplicación de sistemas de administración en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la especialista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Solo para confirmar ahí en el chat si me pueden escuchar y ver bien, para ya dar inicio al tema como tal. La escuchamos y la visualizamos perfecto, ingeniera. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos los que están comentando ahí en el chat. Muy buen día a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Yulisa Murillo. El día de hoy les estaré impartiendo como tal el tema del informe anual de desempeño de SACISOPA para aquellos que, pues como tal, se encuentran en este periodo de obligación, pues vamos a abarcar algunos temas en específico sobre el contenido de, pues, en qué consiste en sí este informe, ¿no? Dentro del contenido temático que estaremos abarcando a lo largo de, pues, esta presentación, vamos a abarcar lo que es, pues, como tal, los conceptos básicos, como lo es qué es el SACISOPA, en qué consiste el informe anual de desempeño, el marco legal, el alcance, la periodicidad y plazos de presentación, cuál es la finalidad de este informe y asimismo estaremos hablando acerca del anexo quinto, que ahorita más adelante les mencionaré en qué consiste. Y dentro de este anexo quinto estaremos verificando los requisitos a integrar para los informes anuales y asimismo cómo se presenta pues, dicho informe. Muy bien, recordemos, bueno, como tal el objetivo de este webinar o sesión es brindar a todos los participantes conocimientos generales sobre el informe anual de SACISOPA, a todos los que se encuentran aquí presentes. Pues vamos a estar abordando lo que es el fundamento normativo, la periodicidad, el alcance y finalidad, y asimismo estaremos viendo algunos ejemplos de las evidencias requeridas a fin de que puedan facilitar la comprensión sobre el tema y pues puedan dar un adecuado cumplimiento ante la autoridad competente, que en este caso pues la autoridad que regula el tema de los informes anuales de desempeño y el tema del SACISOPA sería la ASEA. Muy bien, pues recordemos que el SACISOPA son las siglas para el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. Básicamente es un conjunto integral de elementos relacionados entre sí, que se conforman por 18 temas en específicos, puntos o elementos, como así vienen referidos en las DACs, cuyo propósito pues va a ser la prevención, el control y la mejora de una instalación o un conjunto de ellas. Básicamente, otra definición o como lo podemos ver de otra manera para poderlo entender mejor, vendría siendo que el SACISOPA es un conjunto de políticas, procedimientos y controles implementados por los regulados del sector de hidrocarburos para administrar los riesgos asociados a actividades, instalaciones y procesos, ¿no? En este caso, para aquellos que pues, se encuentran hoy en la charla,
el SACISOPA, dependiendo cómo les fue conformado, ya sea por parte de ustedes o por parte del asesor que les realizó la carpeta, se puede presentar en forma de un manual con diversas cantidades de hojas, o también se puede presentar como un conjunto de procedimientos, por lo general un procedimiento por elemento, y estos procedimientos o elementos vienen acompañados de lo que son formatos y otros documentos, los cuales se tienen que ir registrando para evidenciar como tal las actividades de la implementación. Ok, muy bien. Ahora sí, abarcando acerca de, pues, ¿qué vendría siendo el informe anual de desempeño de SACISOPA? Esto prácticamente vendría siendo un tipo de reporte en el cual nosotros como regulados, aquellos que ya contamos con un SACISOPA, informamos a la autoridad sobre el desempeño, funcionamiento e implementación de nuestro sistema. Esto todo considerando un periodo anual, y pues se realiza en base a todas las evidencias documentales y resultados obtenidos que fuimos trabajando a través del proceso de la implementación durante el periodo de un año calendario. Y pues principalmente este tipo de informe, lo que nos requiere la autoridad es que consideremos lo que viene descrito en el anexo quinto de las disposiciones del SACISOPA, que aquí en pantalla pueden ver a mi mano izquierda en la lámina una captura de cómo está conformado el anexo quinto, que más adelante pues entraremos a detalle para verificar cada uno de estos puntos. Muy bien, antes de comenzar como tal a platicar en sí de qué es lo que tenemos que reportar en este informe y qué es lo que debemos de considerar adicionalmente, es importante recalcar de dónde nace como tal esta obligación de contar con un informe y elaborar un informe anual de desempeño del SACISOPA. Como tal, recordemos que la obligación del SACISOPA nace desde la ley de la SEA, y asimismo la ley de ASEA generó una disposición administrativa de carácter general que establece los lineamientos para tanto la conformación, implementación y autorización de nuestros SACISOPAs, ¿no? Esto en las actividades aplicables al expendio del público de gas natural, distribución y expendio público de gas licuado de petróleo y de petrolíferos. Estas disposiciones que aquí menciono en la diapositiva vendrían siendo las disposiciones para SACISOPA comercial, y básicamente la presentación está enfocada a esos SACISOPAs que tienen que ver con estas actividades de expendio al público de gas natural y de petróleo y de petrolíferos, ¿no? Principalmente. Y en esta disposición o DAX de SACISOPA comercial encontramos que en el artículo 37 nos menciona que una vez concluido el periodo de implementación de nuestro sistema de administración y para demostrar el seguimiento a la operación del mismo, todos los regulados que realicen alguna de las actividades señaladas en el artículo 3, que en el artículo 3 viene señalados los sujetos regulados, que vendrían siendo los mismos que ya mencioné, aquellos que realicen actividades de expendio de gas natural, distribución y gas licuado de petróleo y de petrolíferos. Entonces, todos esos regulados que realicen esas actividades están obligados a presentar un informe anual dentro del primer trimestre de cada año, y en este informe anual debemos de demostrar los resultados del año inmediato anterior. Ahorita estaré abarcando un poco acerca de cómo se presenta este informe. Y pues nos menciona aquí también dentro de este artículo que este informe se debe elaborar en base al anexo quinto que se encuentra en los presentes lineamientos como tal de las disposiciones del SACISOPA. Eso vendría siendo nuestro primer marco legal. Posteriormente, para todos aquellos regulados que ya cuenten con una autorización del SACISOPA, dentro del oficio como tal de autorización del sistema de administración, por lo general se encuentra una sección de términos y condiciones, y en esta sección vamos a encontrar
casi en todos los oficios de autorizaciones que me ha tocado observar, un término que por lo general vendría siendo el término sexto o séptimo, dependiendo cómo hayan quedado los términos bajo los cuales la autoridad les otorgó la autorización. Y en este mismo término menciona que lo mismo señalado en el artículo 37, que dice que una vez concluido el periodo de implementación del sistema y para dar seguimiento a la operación de ese, que de conformidad con el artículo 37 de los lineamientos del SACISOPA, debemos de presentar a la agencia en el primer trimestre de año el informe anual y considerando lo que menciona el anexo quinto. Entonces, estas vendrían siendo las principales normativas que regulan el por qué tenemos que presentar y cumplir con este informe anual de desempeño. Muy bien, ahora abarcando dos puntos importantes sobre el alcance y la aplicabilidad, de este informe. Cuando hablamos de alcance del informe, nos referimos a, pues, qué es lo que va a comprender, qué va a abarcar este tipo de informe y hasta dónde, pues, va a llegar la obligación del regulado, ¿no? Como tal, el informe no es un reporte parcial, sino que debe de considerar la implementación integral del SACISOPA, es decir, que debe considerar integrar cada uno de los 18 puntos que menciona las disposiciones, desde el elemento 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el último punto que vendría siendo el elemento 18. Ahorita lo vamos a estar viendo a detalle. Y pues dentro de este alcance, pues debemos de considerar pues todo prácticamente. Las actividades realizadas para dar cumplimiento a cada uno de los 18 puntos, qué registros se generaron de la implementación de esas actividades o seguimientos y cuáles fueron los resultados alcanzados a través de esa implementación de forma anual, ¿no? Prácticamente lo que busca la autoridad es ver que sí estemos implementando nuestro SACISOPA y que sí estemos dando un seguimiento para asegurar la mejora continua del sistema. En cuestiones de aplicabilidad, pues principalmente nos referimos a qué sujetos o a qué regulados va a aplicar como tal la presentación de este informe. Como tal, la primera punto importante considerar que va a aplicar a todos los regulados que ya cuenten con una autorización del sistema de administración. Es importante que cuenten con esta autorización para poder comenzar a reportar estos informes y de igual manera haber cumplido la presentación de los informes semestrales. Cuando nos autorizan el SACISOPA, durante el primer año la autoridad nos solicita presentar otro tipo de informe que es el informe semestral, en el cual es en base al programa de implementación, que el programa de implementación es un documento en el cual pues vendría siendo como un cronograma de actividades, donde elemento por elemento se describe qué actividades se van a realizar y en qué periodos de tiempo. Entonces, en los informes semestrales, pues básicamente se va a reportar el avance hacia esas actividades programadas. Muy bien, en cuestiones de periodicidad y plazos de presentación, como tal ya lo estuve repitiendo porque dentro del marco legal viene como tal el periodo en el cual debemos de presentar el informe. Pues como tal tiene periodicidad anual y se debe de entregar durante el primer trimestre del año calendario. Es decir, ahorita este es nuestro último mes en caso de que alguno de los oyentes nos estén escuchando y que les aplique informe anual y no lo hayan presentado. El último día para presentarlo es el 31 de marzo, entonces aún tienen pues relativamente un poco de tiempo para poder recopilar la información y poder presentarla para cumplir con la obligación en tiempo y forma. Y se entrega durante el primer trimestre del año calendario a partir de la conclusión del programa de implementación o a partir pues de la entrega de los informes semestrales.
Y pues prácticamente este tipo de informe se va a presentar prácticamente a lo largo de toda la vida del proyecto. Es decir, que desde que nosotros ya presentemos informe anual, año con año vamos a estar presentando informes anuales hasta que pues demos por finalizada nuestra actividad, que ya no queramos como seguir operando la estación de servicio. Ya hasta ese punto ya pues los informes de desempeño ya no se tendrían que presentar. O pues al menos que la autoridad pues en este periodo de tiempo saque alguna modificación a las disposiciones. Solo en ese caso pues puede que la periodicidad pueda cambiar, ¿no? Para que me comprendan un poco mejor, si es que apenas les acaban de autorizar el SACISOPA para algunos oyentes, si es que fuera su caso, aquí les puse como un pequeño diagramita sobre cómo se vendría, o bueno, más bien en qué momento se tendría que presentar este informe. Vamos a poner un ejemplo, considerando que la SEA nos autorizó el SACISOPA en junio del 2025. Como tal, la autoridad nos pide que durante el primer año solo le reportemos informes semestrales. Entonces, ahí vendrían siendo 2 informes semestrales. Y siguiendo esta fecha de que nos autorizaron en junio de 2025, en diciembre de 2025 nos tocaría presentar nuestro primer informe semestral con los avances que hayamos tenido de la implementación y del registro de las actividades de los diferentes elementos. Y ya posteriormente se cuentan 6 meses, o es decir, al año de que nos autorizan el SACISOPA, ya estaríamos presentando nuestro segundo informe semestral. Entonces, siguiendo esta fecha, pues vendría siendo en junio de 2026. Y como tal, pues la disposición nos menciona que únicamente podemos presentar los informes anuales durante el primer trimestre de cada año. Entonces, aquí después de junio de 2026, no nos queda más que de otra, más que seguir recopilando las evidencias o registro de las actividades que se vayan presentando durante junio hasta diciembre de 2026 para que en el primer trimestre del 2027 presentemos nuestro primer informe anual en el cual vamos a estar reportando lo que se realizó en el 2026. Es decir, que pues en todos los informes anuales siempre se va a reportar un año anterior. Ahorita los que apenas, aquellos clientes que se encuentren reportando su informe anual, es importante recalcar que la información que presenten debe corresponder al año 2025. Ya hasta el próximo año, en el 2027, tendrían que presentar la información de este año, de 2026. Y pues ya como tal, siguiendo el diagramita, pues eso vendría siendo hasta el segundo año de implementación, posterior del primer informe anual. Durante el primer trimestre del año vendría siendo la auditoría externa, que no entraré ahorita mucho en detalle del tema, ya que estamos hablando específicamente de los informes anuales. Y ya hasta nuestro tercer año de implementación tendríamos que presentar el segundo informe anual correspondiente a las evidencias del 2027. Y así pues año con año siempre se va a ir reportando el año anterior las evidencias que se hayan generado para cada uno de los elementos del SACISOPA. Espero que con esto pues ya quede claro en qué momento pues les tocaría presentar pues un informe anual. Y bueno, en cuestiones de la finalidad del informe, este informe va a permitir evaluar si el SACISOPA pues se implementa de una forma adecuada, es decir, si damos seguimiento a cada uno de los formatos que vienen plasmados en nuestro SACISOPA, en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué se le ha dejado dar de seguimiento o en qué podemos mejorar. Y por eso, a través de esta evaluación de desempeño del sistema, al generar el informe, podemos identificar nuestras áreas de oportunidad o de mejora, ¿no? Como tal, pues la intención del SACISOPA
es asegurar la mejora continua de la instalación. Puede que un año pues les vaya súper bien y puede que al otro año el desempeño haya disminuido, perdón. Esto se puede deber a, pues no sé, factores rotativos, que se le dejó de dar seguimiento porque, no sé, el que estaba como responsable técnico dejó de elaborar y en lo que se capacitó al nuevo, hubo ahí como ese desfase o no se vio como ese cumplimiento esperado. Entonces, este informe nos va a servir para evaluar e identificar esas áreas de mejora. También permite verificar el cumplimiento regulatorio, más que nada para el cumplimiento de cada uno de los elementos del SACISOPA. Y también este informe le sirve como herramienta a la autoridad, en este caso a la SEA, para tomar decisiones. Ahorita la realidad es que ASEA no tiene como una agenda para revisar el tema de la implementación del SACISOPA. No me van a dejar mentir que desde que pues establecieron las disposiciones por allá en el 2016-17, si mal no recuerdo, hasta ahorita la autoridad no se ha visto que ha realizado algún programa para verificar pues cómo van los regulados acerca con el cumplimiento de esta obligación, quiénes faltan, quiénes sí están en cumplimiento. Entonces, esto como herramientas pues le sirve a la autoridad, pero pues desgraciadamente pues no ha sido el caso hasta el momento. Muy bien, ahora vamos a comenzar a ver en sí cuáles son las evidencias a recopilar para el informe. Recordemos que al inicio mencioné que el informe se elabora en base al anexo quinto de las disposiciones del SACISOPA. Como tal, el anexo quinto viene pues como tal casi al final de las disposiciones en la sección de los anexos. Y pues el anexo quinto está titulado como Informe Anual para el Seguimiento del Desempeño del Sistema de Administración. Y la particularidad de este anexo es que vienen 17 elementos como mínimo que debemos de considerar para generar el informe. Y por elemento vienen cosas muy puntuales, los cuales los regulados debemos de asegurarnos de integrar en nuestros informes. Y pues principalmente, pues, ¿qué es lo que requiere este informe? Pues básicamente vendría siendo actualización de cierta documentación y evidencia de cumplimiento para cada uno de los elementos, ¿no? Y pues esto va a permitir conocer y medir el desempeño del sistema de administración. Entonces, pues vamos a ver el primer punto que solicita la autoridad. Como tal, en el anexo quinto empieza a partir del elemento 2 del SACISOPA, que el elemento 2 pues está titulado Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales. Aquí les puse una pequeña tablita donde nos menciona cuáles son los puntos que requiere la autoridad que le demostremos para evidenciar el cumplimiento de este elemento. Como tal, para este elemento nos piden dos cositas en específico: la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgo y la actualización periódica de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. En algunos SACISOPA nos ha tocado ver que este elemento por lo general se presenta a través de matrices de evaluación o jerarquización de riesgos, de impactos ambientales, o como tal los estudios del análisis de riesgo, entre otras cuestiones. Como tal, la autoridad no busca que ustedes realicen nuevamente toda esa identificación de cuáles son los peligros a los que están expuestos los trabajadores o las instalaciones debido a las condiciones de la zona o debido a las condiciones propias de la operación, sino que lo que busca es que de lo que ya tenemos plasmado se evidencie que durante el año lo estamos revisando y en su caso que se haya actualizado toda esta documentación. Esto en base de que si, no sé, realizaron algún recorrido e identificaron un nuevo riesgo que no estaba previamente documentado en esta instalación, pues lo puedan integrar y puedan establecer pues cuáles van a ser las medidas
preventivas o correctivas para hacer que el riesgo de eso que encontramos pues disminuya, ¿no? O también en caso de que algún riesgo o actividad que pueda ocasionar algún accidente o incidente, ya implementaron algún control operativo o controles de ingeniería y ya como tal el riesgo, no sé, de ser un riesgo mayor pasó a ser un riesgo menor, pues que se vea como esa actualización de las acciones que ustedes tomaron para minimizar el riesgo. Entonces, pues aquí prácticamente lo que la autoridad busca es ver eso, que sí hayan actualizado esa información y si pues, la realidad si no encontraron como que algo nuevo por actualizar, pues sí sería importante documentarlo y presentar el por qué o dar la razón de por qué no hay nuevas actualizaciones. Aquí les traigo unos ejemplos de cómo se puede llegar a presentar la información. Como tal, no sé si se alcancen a visualizar bien, pero en la parte de la de izquierda encontramos una matriz para el registro de los riesgos de factores internos, donde se va indicando por zona, por área, cuáles son los puestos de trabajo que se ven involucrados, cuál es la actividad que se realiza y cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Por ejemplo, en la venta de combustibles, pues, ¿qué pudiera ocurrir, no? Pues, estar expuesto a los vapores del propio combustible, ¿no? De las gasolinas. ¿Cuáles son los riesgos? A través de las matrices o de metodologías para la evaluación del riesgo. ¿Qué medidas o controles se van a tomar para mitigar el riesgo? No, pues que en este caso se le solicita al personal que utilice o dé un uso adecuado a su equipo de protección personal y algunas otras cuestiones. También eso es en la parte de riesgos, en la parte de aspectos e impactos ambientales, pues también nuevamente se describe como la actividad, qué elemento de la naturaleza o impacto ambiental se está generando y pues cuál va a ser la medida de mitigación o qué es lo que se va a hacer para minimizar ese impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces, por lo general, aquí se presenta la información de esta manera, como medio de matrices o listados donde identifican pues cuáles son los riesgos, peligros, aspectos ambientales e impactos ambientales y las actualizaciones realizadas. Ya si el formato lo requiere, pues la firma de quien elabora y quien revisa. En cuestiones del elemento 3, la autoridad nos solicita que realicemos la actualización de la identificación de requisitos legales, y otros que apliquen a la actividad de regulado. Como tal, dentro del SACISOPA para este elemento es importante contar con un listado de requisitos legales, el cuales ustedes hayan identificado que les aplique por el giro que tiene pues su instalación, ya sea si es una gasolinera o si es una distribuidora, etcétera. Lo que la autoridad pide en primera instancia es que tengamos identificados todos esos requisitos legales que nos aplican y posteriormente pues realizar las evaluaciones correspondientes para verificar si sí cumplimos o no con esos requisitos y qué es lo que vamos a hacer para poder estar al cumplimiento con ellos. Asimismo, pues para el informe anual lo que nos solicita es que en caso de que esos requisitos que ya hayamos identificado, no sé, hayan generado una nueva ley en el año o alguna disposición se haya modificado, que esas modificaciones o actualizaciones también se plasmen dentro de este listado que ustedes ya cuentan previamente con ello. Más que nada, pues si es una nueva obligación que les aplica, pues que ya la tengan identificada y que vean la manera de cómo pues subsanarla o llegar al cumplimiento de esa nueva obligación. De igual manera, si algo se modificó, pues ver en qué parte se modificó y cómo va a afectar a la información que ya tenemos o a la manera en la que operamos actualmente.
Eso es lo que busca pues este elemento, y por lo general pues en este elemento o punto, dentro de las evidencias que se presentan, pues también nuevamente se puede presentar como un listado o una matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables para las estaciones de servicio. Pueden considerar desde requisitos federales, estatales o municipales, que es lo que pide la autoridad, y pues siempre se identifica como cuál es el documento o obligación requerida, cuál es el requisito en sí, porque a veces las normas o disposiciones nos pueden pedir varios cumplimientos en una sola normativa, como por ejemplo en el caso de la NOM 05 de ASEA 2016, nos pide, dependiendo de la etapa en la que estemos, pues puede ser el dictamen de diseño y construcción o puede ser el dictamen de operación y mantenimiento. Entonces, en ese caso, pues se tiene que identificar cuál es el punto en sí que debemos de cumplir con esa norma, perdón. Y asimismo, pues ya va a variar dependiendo cómo tengan conformado su SACISOPA. Se puede integrar lo que es como indicar la vigencia, si está por cumplir, si está cumplido el requisito o no, cuándo se cumplió o quién lo debe de cumplir, etcétera. Va a variar entre formatos de los regulados, pero la información vendría siendo, o el propósito vendría siendo el mismo, tener identificados estos requisitos legales que nos aplican. Muy bien, pasando al elemento 4, el cual es referente a los objetivos, metas e indicadores. Lo que nos pide el anexo quinto para este elemento como tal son meramente resultados de cumplimiento de los objetivos y metas que establecimos durante el año, cuál fue el resultado obtenido, si fue favorable o no, y asimismo, en caso de que hayamos tenido incumplimiento de estos objetivos o metas que hayamos adaptado durante el año, se requiere que se presente el plan de atención de las acciones. Esto más que nada para verificar pues, qué fue lo que ocurrió por el cual no se dio por cumplido el objetivo y meta, y qué acción correctiva se va a tomar para que ya sea en un periodo de tiempo o en una fecha compromiso más bien, establezcan las acciones que van a realizar para poder dar por cumplido pues con ese objetivo, ¿no? Dependiendo pues cuál se haya incumplido. A veces se pueden incumplir objetivos, ya sea por falta de recursos, por falta de personal. Entonces, todo eso, todas esas partes también influyen al cumplimiento de los objetivos. Y en caso de que pues se hayan presentado incumplimientos, pues ahí vamos a poner las razones de por qué. Aquí traemos un ejemplo también para el tema de los objetivos. Como tal, también en este resultado se permite visualizar el porcentaje de cumplimiento de los objetivos. Casi como menciono, puede que ese formato no lo tenga así, pero el propósito en sí es el mismo, es tener documentado pues cuáles van a ser los objetivos, qué indicadores van a permitir medir las metas, cuánto se espera de cumplimiento de la meta, si un 100%, un 80%, un 70%, etcétera, y cómo se calcula pues si se llegó a la meta o no, que es a través pues de los indicadores, ¿no? Y aquí pues podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, del objetivo 1 pusieron que evaluar el cumplimiento de mantenimiento a la estación de servicio, ¿no? Indicador, pues el programa de mantenimiento. Registro del indicador, es decir, pues cuál es la evidencia que se tiene con respecto a ello, pues vendría siendo quizás las bitácoras de mantenimiento, órdenes de trabajo o cualquier documento que se tenga para evidenciar que sí se cumplió. La meta, como mínimo, cumplir con el 70, como esperada, un 80, y el máximo, pues el 100%, ¿no? Y ahí, pues, una pequeña reglita de 3 para el cumplimiento de la meta. No la alcanzo a visualizar bien, pero supongamos que puede ser
el número de mantenimientos realizados sobre el número de mantenimientos programados por 100 para obtener el porcentaje, perdón. Y pues el cumplimiento, pues para este ejemplo, dio el 89%. ¿Quién es el responsable de monitorear que se esté cumpliendo o se esté llegando a la meta? Pues el representante o responsable técnico, el recurso que se va a requerir para poder dar cumplimiento a los mantenimientos y con qué frecuencia se va a estar midiendo pues como tal el cumplimiento del objetivo. Ahí pues se presenta para este ejemplo de esta manera, como tal lo pueden tener de una forma diferente, pero como tal el objetivo en sí es presentar pues el resultado que hayan tenido de los objetivos que hayan plasmado, ya sea a inicio de año o a mediados del año, que se vea como el resultado, ¿no? Y en este caso, de aquellos porcentajes que tuvieron bajos, pues elaborar un plan de acción para corregir esos incumplimientos, que aquí como tal ya no traigo el ejemplo, pero vendría siendo más o menos, por ejemplo, indicar pues qué es lo que se incumplió, cuál va a ser la acción que se va a tomar, el responsable, fecha de compromiso, cuáles van a ser los recursos para subsanar esa acción, entre otros puntos, pero principalmente esos son los que recuerdo ahorita. Muy bien, en cuestiones del elemento 5, funciones, responsabilidades y autoridad, lo que nos requiere el anexo quinto es que presentemos la actualización de la estructura organizacional del sistema de administración, donde indiquemos funciones, autoridades y responsabilidades cuando aplique. Esto quiere decir de manera, pues un organigrama de cómo nuestro SACISOPA pues se va a implementar. Por ejemplo, dentro del sistema de administración, generalmente el que tiene mayor jerarquización, pues va a ser la alta dirección o el representante legal. Seguido sigue ya sea un gerente o el encargado de estación, o en su caso el representante técnico, y ya por lo general en los puestos que van hacia abajo vendrían siendo los despachadores, auxiliares administrativos, entre otros. Ahí básicamente lo que pide la autoridad es que si hubo algún cambio a esta estructura, pues se presente la nueva estructura que se maneja, ya sea si se realizó algún cambio importante. Por cambios importantes nos referimos, no sé, que el representante legal de ser Juan pasó a ser Pablo. Entonces, ahí sí sería un cambio que se debe de presentar a la autoridad para indicar quién es el nuevo. También, asimismo, es importante verificar que el responsable técnico sea el mismo en caso de que se haya realizado algún cambio. También en este elemento, por lo general, se da aviso a la autoridad de cuál es el cambio presentado. También si hubo algún cambio en puestos claves, autoridades internas, como ya lo estuvimos viendo, como el tema del representante legal, que pasó de ser Juan, ahora es Pablo. Y pues sí, como tal, es evidenciar esa parte, ¿no? Si hubo algún cambio importante dentro del sistema. Y pues por lo general, si no hubo algún cambio, solamente se deja sentado. Se puede presentar la misma evidencia del año pasado, o si sigue tal cual como se presentó ante la autoridad en su primer momento cuando se conformó el SACISOPA, se puede dejar la misma. Y es importante nomás aclarar que la información sigue siendo la misma, nomás para que ahí la autoridad pues no piense que pues que la información no se actualizó, sino que pues realmente no hubo necesidad de hacerlo, ya que todo sigue igual, tal cual como se conformó y se presentó ante la autoridad. Entonces, dentro de este elemento encontramos algunos ejemplos de las informaciones o documentos a presentar. Como tal, ya lo mencioné, por lo general podemos presentar un organigrama, si es que su SACISOPA lo integra, en el cual pues se presente pues la jerarquización de los puestos de trabajo, y también se vendría presentando lo que es la designación del representante técnico en caso de que se haya realizado un cambio durante el año, ¿no?
Por lo general, nos ha tocado observar que el responsable técnico que se dio de alta cuando se registró el SASISOPA, ya en la etapa de implementación ya no es el mismo, entonces ahí tenemos que hacer la actualización del formato correspondiente. Y asimismo, ya no lo integré aquí, pero se pueden presentar también pues cuáles son las funciones, responsabilidades y autoridad que tiene cada uno de los puestos que vienen integrados en el organigrama. Por lo general, pues pueden venir a través de matrices de responsabilidades o también se pueden venir integrados en los perfiles de puestos o descriptivos de puestos. Muy bien, en el elemento 6, competencia del personal, capacitación y entrenamiento, lo que nos requiere la autoridad presentar es principalmente toda la evidencia de cumplimiento del programa de capacitación y los resultados de la evaluación de la efectividad de la capacitación aplicada del el año anterior, ¿no? En este caso, lo que principalmente pues se requiere son las evidencias de las capacitaciones que fueron impartidas durante el año y dentro de esas evidencias pues podemos presentar como tal el programa de capacitaciones donde vienen integrados pues todos los temas que se iban a impartir a lo largo del año y asimismo como complemento importante la evidencia de esos cursos que sí fueron impartidos, ¿no? En este caso se puede presentar como tal fotografías, material, el material utilizado para la presentación, listas de asistencia del personal, quiénes fueron los que participaron. También se pueden anexar lo que son las constancias de participación o las constancias de C3, dependiendo si haya sido un curso con validez. Y también importante, como nos pide los resultados de la evaluación de la efectividad, es importante también presentar lo que es la evidencia de aplicación, ya sea de exámenes o de alguna evaluación realizada al personal posterior a la realización de la capacitación para evaluar si realmente esa capacitación que tomó el personal fue efectiva y le ayudó a mejorar pues el desempeño de sus actividades, ¿no? Si no fue efectiva, pues sería como reevaluar para identificar si ya es un problema por parte del colaborador o si como tal la capacitación pues no cubrió al 100% con las expectativas. Dentro de pues de las evidencias que pueden presentar para este elemento, pues como ya lo comenté, podemos presentar las constancias de habilidades para los temas que se hayan tomado, que vendría siendo el ejemplo de la izquierda. Y aquí en el formato de la derecha, como tal, es un registro de la evaluación de la efectividad de la capacitación, donde se realiza una serie de preguntas y se evalúa, pues, qué tan buena fue la atención o qué tan efectiva pues, fue la capacitación hacia el personal. Eso es lo que se vendría presentando, adicionalmente de lo que ya mencioné, como lo son las fotografías, listas de asistencia, otro tipo de constancias, cualquier evidencia que tenga para demostrar que se impartió capacitaciones a su personal, aquí lo pueden integrar. Muy bien, continuando con el elemento 7 que nos habla acerca de la comunicación, participación y consulta. Dentro de la documentación requerida del anexo quinto, nos menciona un punto en específico que es presentar el registro de las quejas y sugerencias, tanto internas como externas, y el resultado de la atención a la respuesta y seguimiento de la participación y consulta realizada ya sea a trabajadores, contratistas, prestadores de servicio y proveedores que tengamos como regulados, ¿no? En este caso, lo que nos pide es que durante el año, pues fomentemos los medios para que los empleados, tanto empleados como personal externo, como clientes, puedan dejar ya sea sus quejas o sugerencias. Recordemos que, pues, una queja o sugerencia, bueno, no lo vean como algo malo, sino como un punto de mejora que nos puede, pues, abrir las puertas a mejorar como instalación, a mejorar nuestras operaciones
etcétera. Entonces, todas esas quejas que se hayan presentado durante el año, se les debe de dar un seguimiento puntual desde que llega la queja, la manera en la que se resolvió y qué es lo que se ha estado haciendo para evitar que pues esa queja ya no se vuelva a presentar o esa situación pues ya no sea tan frecuente. Asimismo, pues es importante que cuenten con lo que es con un buzón de quejas. Algunos lo manejan de forma física, otros de forma digital a través de algún correo o de un número de teléfono, o inclusive en algunas estaciones ya manejan lo que es un QR, donde pues ya las personas solamente pues con su celular lo ponen, lo escanean y ya dejan registrar su queja en un formulario, ¿no? Es importante que si eso sucede, pues ya sea un personal designado de seguimiento a qué es lo que está pidiendo pues la persona, ¿no? Y también en este caso también debemos de considerar integrar evidencia de la comunicación de diferentes temas del SACISOPA, como lo es la política, los riesgos, objetivos, requisitos legales, entre otros. Principalmente en este elemento no solamente se basa en pues, recibir quejas, sino también esa parte de comunicar al personal estos puntos importantes del SACISOPA para que todos estén en un mismo canal y en sintonía sobre pues, la implementación del sistema y cómo pueden apoyar para lograr pues, buenos resultados. Aquí tenemos un ejemplo en el cual es una bitácora para la atención, respuesta y seguimiento al buzón de quejas y sugerencias, donde pues brevemente se describe qué tipo de asunto fue, si fue una queja, sugerencia, la descripción de lo que sucedió, el nombre de la persona que realiza la queja, aquí por privacidad lo pusimos con colores, el área donde se presenta la queja y el tipo de prioridad que se le debe dar al seguimiento, ¿no? Puede ser de prioridad alta, media, baja o de plano se descarta porque no tiene nada que ver con sus instalaciones o sus procesos. ¿Y quién es el responsable del seguimiento? Y una fecha de inicio y cierre. ¿Y cuál es la evidencia que se tiene para dar por concluido que sí se dio seguimiento a esta queja y se resolvió hasta donde se pudo resolver? Ahora bien, en el elemento 8, que es referente al control de documentos, la autoridad nos pide que presentemos el listado actualizado de documentos vigentes que integran el sistema de administración. El tema de control de documentos es la manera en la cual establece cómo nuestro SACISOPA pues, va a estar conformado, ¿no? Como podemos ver, bueno, si observaron en los ejemplos que traigo, algunos formatos traen como encabezado, algunos otros no, o traen como un código de formato. Todo eso tiene que ver con el tema de control de documentos y la manera en la que ustedes pues establecieron cómo se conforma el SACISOPA, ¿no? Entonces, en este caso, lo que la autoridad nos pide es que presentemos pues nuestro listado donde ya tengamos identificado todos los documentos, formatos, procedimientos, registros que conforman nuestro SACISOPA, indicando el código del documento, esto pues para asegurar la trazabilidad, en qué versión o revisión se encuentra, si es la revisión 0, la 1, la 3, la 4, la 5, en qué fecha se elaboró o se actualizó y pues si sigue siendo un documento vigente, porque pues en algunos casos se puede presentar de que pues algún formato identificamos que no es muy útil o se repite con otro formato, entonces ahí podemos hacer alguna acción para eliminar un formato e integrar uno nuevo, ¿no? O en este caso, si se elabora un nuevo documento o procedimiento porque surgió la necesidad de hacerlo, tenemos que documentarlo aquí en este listado maestro de documentos, perdón. Entonces, lo que la autoridad busca es básicamente ver, pues, cuáles son tus documentos que conforma tu sistema y que sean los mismos que estamos presentando como evidencia en los informes. Aquí también traemos el ejemplo. Puede variar, como les comento, pero por lo general pues siempre se pone el nombre del documento, el código que le corresponde al documento,
qué revisión se encuentra, ya sea la 0, la 1, la 2, si tiene copias físicas, la fecha de actualización y la manera de resguardar esta información. Este listado es un poco compacto, pero hemos visto listados que se desglosan un poco más desde quienes tienen acceso a esos documentos, cuánto es el periodo de retención de los documentos, entre otros aspectos. Entonces, aquí la evidencia que van a presentar, pues ese es el listado donde se vea plasmado toda la documentación que corresponde a nuestro sistema. Ay, disculpen. Muy bien, continuando con el elemento 9, mejores prácticas y estándares. Aquí lo que la autoridad nos solicita es que si durante el año la estación de servicio realizó algún cambio mayor a la naturaleza del proyecto, es decir, a cómo originalmente fue diseñado su estación, ya sea que requiera de un nuevo proceso, planta u otro diferente señalado a la ingeniería a detalle o en los planos como tal. Por ejemplo, si en plano mencionamos que tenemos 3 dispensarios y este año decidimos agregar un cuarto dispensario, la autoridad lo que nos pide es que debemos de presentar a la agencia un documento donde nos expresemos que ese cambio se está haciendo en base a las mejores prácticas y estándares nacionales o internacionales disponibles para realizar pues el cambio, ¿no? En este caso, aquí por lo generalmente se reporta lo que es ya sea un aviso de modificación de obra o un aviso de no requerimiento, dependiendo cuál sea el caso. Pero por lo general, pues vendría siendo en los supuestos de que ustedes hayan realizado algún cambio mayor o significativo a las condiciones de la instalación, ¿no? Como lo mencioné, del tema de dispensarios, si manejaban 3 y agregaron un cuarto dispensario, tenemos que presentar esas evidencias de que dimos aviso a la autoridad, de que todo se está haciendo bajo fe y legalidad, de estas mejores prácticas y estándares disponibles o bajo la normativa que la propia SEA establece para ello, ¿no? Y en caso de que no se haya realizado como ese tipo de cambio, por lo generalmente lo que recomendamos es hacer un escrito libre donde bajo protesta de decir verdad mencionemos que no hubo ninguno de esos cambios y por lo general lo hacemos que lo firme el representante legal para que tenga pues mayor validez. En cuestiones del elemento 10, control de actividades y procesos, lo que la autoridad requiere son 3 puntos en específico, que mostremos el listado de los cambios de tecnología que se hayan realizado, siempre y cuando sea aplicable, el listado de administración de cambios organizacionales y los cambios en contratistas. Básicamente, este es un punto donde tenemos que reportar pues si hubo algún cambio o no con estos 3 aspectos. En cuestiones de los cambios de tecnología, si no realizaron algún cambio ya sea de dispensario, tanque o de algún equipo importante para la operación, pues como tal se documenta que no hubo algún cambio y se presenta el listado actual de los componentes que integran las instalaciones. De igual forma, en el tema de los cambios organizacionales, si hubo nuevo personal que ocupe algún puesto importante o crítico, también lo tenemos que documentar de que, este fue el cambio. De Juan pasó a ser, pues, Pablo, ¿no? Y también los cambios en los contratistas, si anteriormente no se manejaban 5 y ahora manejan 7, esos cambios también se deben de documentar. O si no sé, de la unidad 3 pasé a la unidad 4, pues eso también lo tenemos que estar documentando a la autoridad a través de, pues, de listados prácticamente donde identifiquemos eso es lo que tengo o esto fue lo que cambié. De esos no traemos ejemplos. Pero continuando con el elemento 11, integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.
Prácticamente aquí nos pide la actualización del listado de equipos críticos con base en criterios de integridad mecánica. Aquí los equipos críticos, vendrían siendo todos los equipos necesarios o que influyen directamente en la operación, que en este caso es el despacho de combustible, y que si alguno falla, pues nuestra operación se detiene. Desde ahí, pues podemos considerar pues tanques, dispensarios, motobombas, entre otros. Entonces, ahí tendríamos que presentar el listado de los componentes vigentes, muy similar al punto anterior, o el listado de pues cuáles fueron los cambios de estos equipos, si es que fuera el caso. Y también nos pide los resultados del seguimiento a programas de mantenimiento preventivo y predictivo, calibraciones, certificaciones, verificaciones, inspecciones y pruebas de los equipos críticos. En este caso, pues esa forma de evidenciarlo es a través de las bitácoras de mantenimiento, que aquí pues encontramos una para el mantenimiento, pues tipo de mantenimiento, qué punto de revisión se llevó a cabo, cuál fue la actividad, si se utilizó algún material o si hubo algún repuesto, pues se documenta ahí dentro de la bitácora, ya sea que la manejen de forma digital o física. Y aquí un ejemplo del listado de los equipos críticos, en donde pues si se maneja alguna clave para el equipo, luego a qué equipo corresponde, la marca, modelo, frecuencia y límites aceptables de operación. Ahí puede diferir de acuerdo a cómo lo tengan documentado, pero por lo general se presenta como esos puntos a mencionar. Del elemento 12, seguridad de contratistas, nos piden dos cosas principalmente. Es el listado actualizado de requisitos en materia de SISOPA o seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, a los cuales se deben de sujetar todas estas personas que son ajenas a la estación y que van y realizan algún trabajo, ¿no? Como lo son contratistas, prestadores de servicio, etcétera. Tenemos que tener un listado o ya sea un reglamento o procedimiento donde se mencione a qué requisitos se deben de apegar estas personas. Y también nos pide el informe de la evaluación de los contratistas en materia de seguridad, pues bueno, en materia de SISOPA, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es que no solamente cuando una persona contratista o prestador de servicio va y realiza la actividad, que no solo se quede como ahí de que, pues nos hizo la actividad, sino que también se evalúe cuál fue su desempeño, ¿no? Si realmente respetó las medidas de seguridad, el uso de equipo de protección personal y en general, pues si realizó un buen trabajo con el propósito de considerarlo pues para futuros trabajos dentro de la estación de servicio. Entonces, es importante que por eso realicen las evaluaciones. Y aquí dentro de los puntos a considerar, pues encontramos un reglamento interno para contratistas y prestadores de servicio, que de igual manera sirve para el cumplimiento del punto 1, que era el listado actualizado de los requisitos que deben de cumplir los prestadores de servicio. Y aquí encontramos un ejemplo para dar cumplimiento al tema de la evaluación de los prestadores de servicio, en donde se ponen ya sea diferentes preguntas, como ya mencioné, como el área de trabajo limpia, delimitada, si hubo extintores, etcétera, y se evalúa para verificar que pues realmente haya realizado un buen trabajo y se haya pegado a las medidas de seguridad. Y pues esto permite, como mencioné, que sea considerado para pues nuevos trabajos. Dentro del punto 13, que es referente a la preparación y respuesta a emergencias, nos piden 4 puntos también. El primero de ellos es presentar el programa de simulacros vigentes y los resultados de evaluación de los planes de emergencia o de los simulacros que se hayan realizado durante el año. Asimismo, pide que presentemos resultados de la evaluación de la eficacia de la capacitación a las personas o integrantes que conforman las brigadas de emergencia
y también un informe de atención a emergencias reales que incluya la evaluación de la eficacia de los planes. Todo esto en caso de que se llegara a presentar alguna situación real o de emergencia, tenemos que realizar una evaluación para ver cómo el personal actuó y si realmente el plan con el que cuentan para atender las emergencias actualmente pues funciona y es efectivo, o si no, pues realizar las actualizaciones necesarias. Y también nos pide el programa de seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de la evaluación del simulacro. Ahí dependiendo qué también nos fue en el simulacro en cuestiones de tiempo o si el personal pues no respondió como se esperaba, pues se puede realizar o programar como acción o recomendación que se programe pues nuevas capacitaciones para el personal que conforman ya sea las brigadas de emergencia como de incendios, primeros auxilios, etc. Aquí dentro de los ejemplos que traemos, pues vendría siendo pues el programa de simulacros con las emergencias o hipótesis de la situación de emergencia que se realizó para simular, cuál es el objetivo y quiénes son los que participan en el simulacro, ¿no? La fecha de programación y la fecha real en la que se llevó a cabo y pues algún tipo de observación si fuera el caso. Y en la parte de la derecha encontramos lo que son los reportes de simulacros, en el cual pues ya se va a evaluar cada uno de los puntos correspondientes a cómo se llevó a cabo el simulacro, si fue de incendio, si se llevó a cabo difusión del mismo, a qué hora se inició, cómo se dio alertamiento, entre otros puntos importantes. Aquí pues básicamente son los principales documentos o información que se presenta para dar por cumplido este elemento. Referente al siguiente elemento, ya vamos en el elemento 14, que es referente al monitoreo, verificación y evaluación. Aquí nos piden nuevamente 3 puntitos. Uno es el informe de cumplimiento del programa de monitoreo y medición, los parámetros de desempeño del SASISOPA. El segundo son los registros de calibración de los equipos y los resultados de la evaluación periódica y el cumplimiento de los requisitos legales. Aquí en el último punto, como tal, en algunos casos nos hemos encontrado que a veces se suele como repetir, por ejemplo, en el elemento 3, a veces ya se integra el listado de los requisitos legales y dentro de ese mismo listado ya se encuentra un apartado para realizar la evaluación y luego volvemos a este elemento y hay otro listado para realizar la evaluación. Ahí si fuera el caso, ustedes pudieran evaluar para quedarse con un solo formato, ya que ambos cumplen con la misma función y se da por cumplido tanto el elemento 3 como el elemento 14. En cuestiones de los registros de calibración, pues sí sería importante contar con lo que son con alguna bitácora donde se vaya plasmando los equipos que se calibran y cuáles fueron los resultados obtenidos de esas calibraciones. Y en cuestiones a los informes de cumplimiento del programa de monitoreo y medición, es básicamente el monitoreo y verificamiento del cumplimiento de cada una de las actividades del SASISOPA. Entonces, ahí por lo general se presentan en los siguientes formatos. El que tenemos acá en la izquierda, tenemos que es el programa de seguimiento y medición, el cual es básicamente un tipo calendario, nuevamente como de actividades o aspectos que se van a estar revisando ya sea de manera mensual, trimestral, anual. Entonces, aquí se desglosan cada uno de los puntos de revisión, como por ejemplo, verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, de los requisitos legales, de la capacitación del personal, prácticamente todo aquello que se haya plasmado para cumplirse en un periodo de tiempo, se tiene que estar verificando que sí se estén llevando como las acciones necesarias para dar cumplimiento con esos objetivos o los requisitos legales o cualquier otro aspecto que se haya decidido monitorear y presentar como el informe o en la sección de observaciones indicar cómo se ha ido desempeñando el seguimiento de esa actividad, si se ha cumplido, si no se ha cumplido y qué acciones se van a tomar para
pues dar cumplimiento en caso de que exista una falta de seguimiento hacia el tema. Y aquí en otro de los ejemplos, pues pusimos el tema para la evaluación de los requisitos legales, como les comenté. Algunos SACISOPAS ya integran la parte para la evaluación, entonces aquí se puede repetir, por ejemplo, la misma evidencia que vamos a poner para el elemento 3, ahora en el elemento 14. Ahí dependiendo se encuentran también formatos similares que puedan dar cumplimiento a otros puntos de los SACISOPAS, también los pueden poner o referenciar como incumplimiento, ya que recordemos que el SACISOPA se relaciona, hay elementos que dependen de otros, entonces ahí probablemente algunos formatos pues ya den cumplimiento a otros puntos o otros elementos, que es la ventaja, ¿no? Ya para el elemento 15, auditorías, nos pide que mostremos demostremos el resultado de las auditorías internas que se hayan realizado durante el año y principalmente nos piden 4 formatos o 4 puntos a cumplir. Uno de ellos es el plan de auditoría, que el plan de auditoría es un documento donde se define bajo qué criterios se va a realizar la auditoría, desde cuál es el objetivo, cuál es el alcance, qué metodología se va a utilizar, bajo qué criterios se va a evaluar, quién va a ser el auditor, cuándo va a auditar, entre otros aspectos relevantes. Asimismo, también considera el informe final de la auditoría. El plan solo es la forma en la que nosotros decimos cómo lo vamos a hacer, y ya en el informe vendrían siendo los resultados que obtenemos ya de la realización como tal o revisión de los puntos que definimos en el plan de auditoría, ¿no? Si en el plan de auditoría mencionamos que íbamos a revisar 18 puntitos, ya en el informe de auditoría vamos a presentar el resultado de la revisión de esos 18 puntos. Si cumple, no cumple, si hay oportunidad de mejora o qué es lo que se puede mejorar para dar un cumplimiento mejor a ese punto que se está evaluando, ¿no? Dentro de este informe, pues vienen los resultados y de igual forma se repite el tema de, pues cuál fue el objetivo, el alcance y otras cositas que vienen en el plan de auditoría. Y aquí los 2 puntos de abajo, que es el plan de atención de hallazgo y avance de cumplimiento de las acciones correctivas, únicamente aplicaría cuando en nuestra auditoría encontramos incumplimientos. Entonces, aquellos elementos que no están cumplidos o, pues sí, están en incumplimiento, tenemos que elaborar un plan de atención de hallazgos para registrar, pues, qué es lo que está en incumplimiento y qué es lo que se va a realizar nuevamente para, pues, corregir ese elemento y que se pueda cumplir al 100%, ¿no? Considerando, pues, cuáles son las actividades a realizar, los tiempos y quiénes van a ser los responsables para llevar a cabo esas acciones. Y, pues, también en consecuencia, si se elabora el plan de hallazgo, pues, tenemos que presentar también el avance de cumplimiento de esas acciones correctivas que se plasmaron, porque a veces se suele, pues, generar el plan, pero no se da seguimiento a esas acciones. Entonces, la autoridad quiere ver, pues, cuál ha sido ese avance que se ha tenido en base al plan de la atención de los hallazgos. Aquí tenemos algunos ejemplos para este elemento. Aquí el formato de la izquierda vendría siendo el plan de auditoría, en donde se describe el objetivo, los criterios, qué es lo que va a revisar, en dónde se va a llevar a cabo, la fecha programada y las responsabilidades. Y en la parte de la derecha encontramos lo que es un informe de auditoría. Nuevamente los datos del regulado, los datos de la auditoría como objetivo y alcance, a qué personal se entrevistó, el equipo auditor y ya los resultados, ¿no? Por elemento, cumple, conforme, no conforme u oportunidad de mejora. Entonces, ahí vendrían siendo esas evidencias. Por ahí veo que algunos no visualizan la presentación. ¿Los demás sí la están visualizando? Sí. Ok. Gracias. Gracias a todos.
Ok, muy bien. Pues vamos a dar continuidad entonces. Referente al elemento 16, investigación de incidentes y accidentes. Dentro de este elemento, pues es un elemento que va a ocurrir siempre, bueno, se va a tener que presentar evidencia siempre y cuando haya sucedido pues el evento de ya sea un incidente o algún accidente dentro de nuestras instalaciones. Que si bien pues no queremos que estos eventos no deseados sucedan, ya que pues nos perjudican ya sea económicamente o nos perjudican a la operación. Pero en caso de que pues llegara a ocurrir algún o llegó a ocurrir algún accidente o incidente durante el año, la autoridad nos solicita que presentemos pues cuáles fueron esos accidentes ocurridos atendiendo las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la agencia. Para este elemento, la autoridad también tiene dos disposiciones aparte del SACISOPA, que ahí las podemos ver en pantalla. Son las disposiciones administrativas de carácter general para informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la ASEA y también tenemos las disposiciones para los lineamientos para que los regulados lleven a cabo las investigaciones causa raíz de incidentes y accidentes ocurridos en sus instalaciones. Entonces, en la primera te dice cómo tú le vas a informar a la SEA cuando ocurran esos accidentes y en la segunda es para que tú tomes en consideración cuáles van a ser los criterios para que puedas llevar a cabo la investigación causa raíz y que puedas verificar pues qué fue lo que generó o ocasionó que ese evento no deseado sucediera en la instalación. En este caso, ahorita vamos a ver algunos formatos que vienen en estas disposiciones y también en caso de que se haya presentado pues estos eventos, tenemos que presentar un avance de cumplimiento a las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas de los análisis de causa raíz realizado, atendiendo nuevamente las disposiciones para las cuales la agencia las emita, ¿no? Que en este caso pues vendría siendo la segunda disposición que es referente a la causa raíz. En este caso, por lo general nos ha tocado que los regulados pues reporten que no tuvieron incidencias, pero si fuera el caso, la autoridad de que sí tengan que reportar la incidencia o accidente ocurrido, por lo general debemos de tener una bitácora donde vayamos registrando pues esos accidentes o incidentes que ocurrieron durante el año y qué es lo que se hizo para atenderlos y qué es lo que se va a hacer para evitar que vuelvan a ocurrir. En cuestiones de lo que solicita la ASEA para informar y dar aviso, aquí tenemos algunos formatos. El primero es para la investigación de causa raíz, dependiendo del tipo de evento. Existen 3 tipos de eventos de acuerdo a estas 2 disposiciones que ahorita mencioné. Cada una pues va pues de eventos muy simples a eventos pues catastróficos. Entonces ahí les invito a que lo puedan leer para que se den idea de que en caso de que ocurran algún accidente o incidente en sus instalaciones, puedan identificar el tipo de evento y de esta manera sepan si sí tienen que llenar estos formatos o no, porque como les menciono, dependiendo de lo que ocurra, sí deben de reportar pues estos formatitos. Entonces, el primero es para la investigación causa raíz y el segundo que vemos en la derecha, que es el anexo 1, informe inicial, vendría siendo para la primera disposición de nosotros cómo le vamos a reportar a la SEA lo que ocurrió en nuestra instalación. Estos formatos pues se omitirían en caso de que, bueno, no es necesario presentarlos siempre y cuando no se hayan presentado incidencias en las instalaciones. Ya casi para finalizar, en el elemento 17, revisión de resultados, pues la autoridad lo que nos requiere es precisamente el informe o el reporte de los resultados que se hayan llevado a cabo con la alta dirección del regulado. Por lo general se debe realizar una reunión en conjunto con el representante técnico
o la persona que está llevando a cabo el seguimiento del tema con pues algún personal de alto mando, o en este caso pues la alta dirección, ya que la alta dirección o representante legal pues va a ser la persona que va a tomar decisiones acerca del sistema, y también pues va a ser la persona que va a decir de que no, pues te autorizo estos recursos para que el próximo año el SACISOPA pues ahora sí se cumpla al 100%. En este caso, en este informe de resultados, lo que la autoridad solicita es que se incluyan conclusiones de la revisión de cada uno de los elementos de entrada para la revisión. Por lo general se revisan el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de requisitos legales, entre otros puntos. También se deben de dar las conclusiones derivadas del desempeño en sí, pues muy similar al punto anterior, y pues qué recursos también van a ser necesarios para poder mejorar el desempeño de nuestros SACISOPA. Nuevamente, como lo mencioné, qué tipo de recursos, si son recursos monetarios, recursos de personal, de equipo o de cualquier otro tipo de recursos, ahí se deberían estar asignando para que asegurar la mejora continua del sistema pues el próximo año, si es que no se tuvo pues un buen porcentaje de cumplimiento durante el año que se está reportando. Aquí traemos un ejemplo, que es un informe de revisión por la alta dirección. Nuevamente, pues aquí se menciona el listado de participantes. Va a variar dependiendo cómo tengan su formato, pero por lo general casi es la misma estructura. ¿Quiénes participan? ¿Cuáles temas se trataron? Las conclusiones acerca de la eficacia. ¿Qué decisiones hay relativas a las oportunidades de mejora? Y las fechas compromisos. Aquí viene cortado, pero por lo general pues se define prácticamente las conclusiones llegadas y qué acciones vamos a tomar para seguir mejorando pues año con año, ¿no? Y ya finalmente del último elemento, que es referente al elemento 18, informes de desempeño. Lo que la autoridad nos requiere es un informe de desempeño en materia de SISOPA con base a los indicadores del sistema de administración y aquellos reportes adicionales que la ASEA determine, ¿no? En este caso, pues vendría siendo el mismo reporte que ustedes van a presentar ante la autoridad, ya nomás como pues meramente con los resultados obtenidos en cuestiones de los indicadores que vienen dentro del SACISOPA. Generalmente vienen integrados en el elemento 4, que es de objetivos, metas e indicadores, y pues los resultados en sí del año, cómo quedamos en el año. Y pues para la presentación de este informe, que aquí lo tenemos en la siguiente lámina, pues todo el informe ahorita debe de ser presentado de manera física en las instalaciones de ASEA a través del área de atención del regulado, y la forma de presentación pues sería a través de un escrito libre, el cual pues pueden ver un ejemplo en la pantalla. El informe considerando el anexo quinto, que ya vimos que es prácticamente la integración de las diferentes evidencias para cada uno de los elementos del SACISOPA. Y asimismo, estas evidencias la tenemos que poner de respaldo en medios magnéticos o electrónicos, ya sea a través de un USB o un CD, dependiendo pues cuál es el que tengan disponible y a la mano. Y estos 3 documentos, el escrito libre, el informe y toda la documentación de respaldo, que pues como ven sí se va a generar un montón de información, la tenemos que poner ya sea en un CD, un USB, y esto se debe presentar, como ya mencioné, de manera presencial en el área de atención de regulado de la SEA. Y por lo general recomendamos llevar 2 escritos libres firmados por el representante legal. Uno es el que se va a pues quedar con la SEA, y el otro nos va a servir de acuse para evidenciar que sí presentamos nuestro informe en tiempo y forma. Que como tal pueden ver aquí el acuse pues vendría siendo el escrito libre.
y tendría el sello de la SEA con la fecha en la cual ustedes presentaron la información. Entonces, pues con este último punto doy por concluida la presentación. Vamos a dar inicio con la sección de preguntas. Vamos a ver algunas para ver cuáles son las preguntas que tienen. Ok, aquí nos pregunta Ana si se hizo una versión en el año 2019, pero no se autorizó por ASEA, además de que no se ha implementado en ninguna ocasión, ¿sería recomendable generar uno desde cero? Si no se ha ingresado, Ana, sí, lo ideal sería que primero evaluaras la carpeta que tienes actualmente para ver qué tan funcional va a ser para ti, porque en muchas ocasiones nos podemos encontrar salchisopas muy robustos que tienen pues muchos formatos por llenar, que a veces en vez de facilitarle la operación al regulado parece que se la complica. Entonces, yo te recomendaría que primero la revises si es que no ha sido autorizada y posteriormente, en base a esa evaluación, ver si ingresas tu salchisopa con esta versión del 2019 o si no, pues elaborar una carpeta desde cero. Aquí Patricia nos comenta si la evidencia se debe presentar solo en medios magnéticos o también se debe llevar impresa. Como tal, dentro de la disposición y del oficio de autorización del salchisopa nos menciona que es en medios magnéticos. Yo te recomendaría que lo lleves en un USB, ya que así pues no imprimes tantas hojas y por lo general pues es un gasto extra si no sé si su salchisopa es muy robusto y tienes muchas evidencias, pues sí sería mucho lo que imprimirías. Entonces, con integrarlo en un USB o en un CD, con eso es suficiente. Buen día, disculpe, se cuenta con la autorización del salchisopa 2021, pero no se ha realizado el seguimiento. ¿Cómo se podría regularizar? Rosario, si no has realizado ninguno de tus informes, lo recomendable sería primero que cumplas con los primeros informes, como son los informes semestrales, y ya poco a poco irte regularizando con los temas que te queden pendientes. Esa sería la recomendación. Vamos a ver. Otra persona pregunta aquí, en el elemento 8 debe existir algún formato que sustente, además del control y registro, la distribución de documentos, y si es así, ¿qué documentos entrarían dentro de esa distribución? Aquí va a depender mucho de cómo esté conformado tu salchisopa. Si existe el tema de distribución de documentos, pues por lo general debe de existir algún listado donde se documente, cuáles son los documentos que sí debes distribuir. Por lo general, va a depender mucho como la importancia o, ¿cómo decirlo? Va a depender el tipo de elemento, porque hay elementos que sí puedes distribuir, o bueno, formatos que sí puedes distribuir con todo el personal porque son meramente informativos, pero hay otros documentos que quizás solo el personal, ya sea de mantenimiento o el personal administrativo, va a tener acceso a él. Entonces, ahí va a depender mucho de cómo esté conformado tu salchisopa y si existe algún documento para que puedas evidenciar los documentos que se han distribuido y a quienes se han distribuido. Permítanme. Aquí Laura nos comenta cuándo se tiene que ingresar el reporte anual a la SEA. El reporte anual o informe anual de desempeño vendría siendo durante el primer trimestre de cada año. Ya es el último mes, tenemos hasta el 31 de marzo para que sea ingresado. Entonces, por ahí aquellos que todavía no han dado por cumplimiento a este informe, les recomendamos que lo atiendan la obligación lo más pronto posible.
Aquí dice, para presentar el informe ante SEA tiene que ser obligatoriamente el representante legal o puede ser otra persona. De ser así, debe de llevar carta poder firmada por el representante legal. Aquí como tal, no tiene que ser el representante legal, pero sí es importante que la persona que vaya, bueno, el escrito que vayan a ingresar, sí esté firmado por el representante legal de la estación de servicio. Entonces, cualquier, como tal, en las disposiciones o en unos anexos donde viene quiénes son los que pueden presentar la información, menciona que puede ser el representante legal o cualquier persona interesada pues en dar en cumplimiento. E inclusive pues puede ir el representante técnico y realizar el ingreso sin ningún problema. Solamente sí sería necesario que el escrito libre sí vaya firmado por el representante legal. Por aquí otra preguntita. Ya vamos a unas últimas 2 preguntas para ya finalizar. Aquí menciona Juana, ¿el representante técnico debe ser personal interno o puede ser un externo? Como tal, lo ideal sería que fuera una persona interna, ya que el tema de la implementación, pues sí, las actividades tienen que ver específicamente con lo que suceda al día en la estación de servicio. Entonces, sí recomendamos que sea personal interno, pero también pues, puede presentar el caso de que sea un externo. Ahí como tal, la autoridad no menciona que sea específicamente alguien interno, pero que sí sea designado por la alta dirección. Entonces, pues nuestra recomendación sería que sí fuera interno para evitar pues problemas. Aquí preguntan, ¿el informe que integra el SACISOPA puede ser realizado por personal de la estación de servicio o debe de ser por un tercero, es decir, contratar a una persona externa que lo realice? El informe como tal lo puede realizar el representante técnico. De hecho, dentro de las funciones o responsabilidades que tiene esta persona es de llevar a cabo la implementación del SACISOPA y asimismo realizar los informes que se requieran para evidenciar la implementación. Entonces, lo ideal sería que lo realice la persona que está llevando el seguimiento del tema. Y ya una última pregunta. Ay, permítanme. Dice, la SEA puede hacer observaciones al cumplimiento de los informes, ya sea semestral y o anual, y cuánto tiempo se otorga para subsanar dichas observaciones. Samuel, la realidad es que sí te puede hacer observaciones a los informes, pero la realidad es que no nos ha tocado ver que la autoridad, al menos por nuestra parte, que nos responda hacia la información que nosotros mandamos. Entonces, sí está en su total autoridad de poderte hacerte observaciones, pero no es algo que ha sucedido. No sabemos si en su momento la autoridad lo vaya a implementar, pero hasta este momento no hemos recibido ninguna observación o algún comentario de retroalimentación por parte de la autoridad en el cual nos diga si el informe va bien o si le hace falta algo o cualquier otro punto. Entonces, pues no de momento, la autoridad no nos ha dado respuesta acerca del tema. Muy bien, pues con esta pregunta finalizamos. No me queda nada más que agradecer a AMPES por la invitación. De igual manera, espero que la información haya sido útil para todos los asistentes. No me queda más que nada pues, que agradecerles por su, escucharme durante este tiempo. De igual manera, si alguna pregunta no se respondió, podemos ver la manera de contactarnos con ustedes para resolverles si es que algún tema quedó pendiente por subsanar. Pero de momento pues sería todo.
Muchas gracias por todas sus preguntas. Daremos paso al comentario final de nuestra ponente, quien nos compartirá su reflexión y mensaje clave para cerrar esta sesión. Muy bien, pues recordemos que pues el informe anual de desempeño, pues no lo vean como algo que la autoridad no va a revisar, sino véanlo más bien como un tema de seguimiento para ustedes y para mejorar internamente pues las actividades que llevan en la estación. Sabemos que a veces puede ser pesado el día al día lo que se realiza en una estación o dependiendo pues qué tan grande o pequeña sea, a veces el seguimiento se complica, pero sí los invitamos a que como tal pues se regularicen, ya que como tal es una buena herramienta para la gestión y control pues de nuestras actividades. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, ingeniera. Y antes de cerrar, les recordamos que si tienen más dudas o necesitan asesoría especializada, pueden ponerse en contacto directamente con los especialistas de eServices, quienes con gusto podrán orientarlos. Agradecemos la destacada participación de nuestra ponente, así como la participación de todos ustedes. Les recordamos a los asistentes que les llegará un correo electrónico de agradecimiento que incluye la constancia de participación y la presentación del día de hoy. Les pedimos que por favor la descarguen a la brevedad, ya que dichos enlaces tienen fecha de caducidad. En su pantalla estará apareciendo una breve encuesta de satisfacción, la cual agradecemos mucho la puedan contestar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @ampesmx o bien a través de nuestra página web ampes.mx. Cualquier duda adicional pueden hacerla llegar al correo contacto @ampes.mx. Y antes de despedirnos, en AMPES seguimos creando espacios desde el conocimiento que se convierten en oportunidades y los negocios en crecimiento real. Este 16 de abril de 2026, Expogas Tampico te espera. El encuentro técnico y de negocios donde se reúnen las mentes y empresas que están transformando al sector gasolinero. Durante la jornada podrán acceder a una agenda especializada con temas clave para su operación, actualización en normatividad y criterios regulatorios,